Ok, perfecto, muy bien. Pues vamos a continuar con el estudio de Filipenses, y pues a mí me tocó la parte de Filipenses 2, del 1 al 11. Algo fuerte, pero que es una bendición, la verdad. Pues vamos a leer el pasaje. Los invito a que tomen sus Biblias, que abran sus Biblias, perdón, en Filipenses 2, del 1 al 11, para continuar con este estudio que llevamos desde ya hace 2 semanas. Cuando estén ahí, por favor, damos inicio. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, del 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, perdón, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues vamos a orar, ¿no? Acompáñame, por favor. Al Señor y bendito Padre, gracias, Padre, por este pasaje que tú nos regalas esta tarde. Y te pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, el estudio de tu palabra, Señor, que sea de bendición para que podamos entender qué es lo que tú nos quieres hablar en este tiempo, Señor. Te ruego que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que no sean palabras de hombres, sino que sea tu palabra, Señor, mostrándonos y enseñándonos qué es lo que tú tienes para este tiempo para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el bendito nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a recordar un poquito en Filipenses 1, veníamos escuchando, ya hemos visto en las prédicas pasadas. En Filipenses 1, pues Pablo expresa gratitud, ¿no?, por la hermandad de los santos, los filipenses, ¿no? Y enseña que pues que la oposición que ha experimentado al servir al Señor, pues incluso encarcelado, ¿no? Incluso él, estando en prisiones, dice, aún así se había impulsado la causa del Evangelio, ¿no? Y también pues insta a los miembros de la iglesia a permanecer firmes en unidad, habla mucho de la unidad, ¿no? Y en la defensa de la fe. Esto es algo bien importante en Filipenses 1, ¿no? Me llamó mucho la atención en Filipenses 1, un pasaje que está, si se pueden ir ahí por favor, Filipenses 1, del versículo 20 al 24. Esa parte me llamó mucho la atención, ¿no? Estaba yo analizando. Vamos a leerlo, ¿no? Y comentamos esto. Dice Filipenses 1, de 20 a 24, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, pero por vida o por muerte, ¿no? O sea, Pablo diciendo, pues yo me rindo, ¿no? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, toda mi vida está entregada a Él, ¿no? Y es un ejemplo que Él nos pone, ¿no? Tenemos que entregar nuestra vida, dice. Y el morir, pues es que vamos a estar en su presencia, ¿no? Pablo nos está hablando, dice más si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿no? Hay un dilema en él, ¿no? No sé, si estoy allá, pues estoy bien, pero si estoy aquí, pues es en beneficio de la obra, ¿no? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahí el dilema, ¿no? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿no? Sí, o sea, tengo el deseo de irme, pero dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿no? O sea, les está echando la culpa a los filipenses, decirle, pues es que yo me quiero ir, pero por ustedes no me puedo ir, o no, o es mejor, necesito continuar con la obra del Señor, ¿no? Esa parte me movió mucho, y en realidad es eso, ¿no?
Nosotros quisiéramos estar ya allá, pero hay mucho que hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito a Filipenses 2. En sí, la totalidad de esta maravillosa carta está dominada por la historia de Cristo, ¿no? Y eso lo vemos muy claro en el pasaje del Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Y aquí el punto central de lo que les voy a hablar esta tarde, ¿no? El Cristo al que somos llamados, o sea, el Cristo al que somos llamados tanto a servir como a imitar, ¿no? Tenemos que servirlo a Él, pero también tenemos que imitar esa actitud de servicio que Él tuvo, ¿no? Y vamos a hablar de esto, ¿no? De qué actitud de servicio y cómo tenemos que imitarla, ¿no? Entonces, conocer a Cristo significa vivir y actuar en la comunidad de creyentes como Él lo hizo en su encarnación y crucifixión, ¿no? En eso los vamos a estar imitando, ¿no? Vamos a ver esas condiciones para el servicio, ¿no? O sea, nosotros vamos a servir, vamos a imitar ese servicio que Cristo tuvo para quién, al tomar forma de siervo, Él sirvió, ¿no? A mí me impresiona mucho esta parte donde Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, dice, se humilló, tomó forma de siervo y llega un momento en que Él lava los pies, ¿no? Entonces, humillándose a sí mismo, tomando una forma, en ese tiempo culturalmente, era la forma más baja de quien hacía esas tareas, ¿no? En realidad los esclavos eran los que hacían esas tareas, ¿no? Y Él se humilló a lo sumo, ¿no? Entonces es una actitud de servicio que nosotros vamos a analizar esta tarde, ¿no? Vamos ahí en Filipenses 2 del 1, el 1 y el 2, por favor, versículos 1 y 2. Vamos leyendo esos dos versículos. Dice, por tanto, o sea, ¿qué tanto, no? O sea, él está continuando algo, ¿no? De lo que viene hablando en Filipenses 1, ¿no? Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, dice, tendiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? El apóstol Pablo se dirige a los filipenses de una forma exhortativa, los está exhortando, ¿no? Buscando que tengan el mismo sentir, ¿no? Es decir, la misma experiencia del amor de Dios. Porque solo un genuino servicio puede nacer de un corazón y mente, sentimientos y pensamientos renovados, transformados por el poder de su espíritu, ¿no? Las condiciones necesarias para el servicio cristiano, ¿cuáles son? Son conservar el consuelo de amor y la comunión en el espíritu en circunstancias de oposición. Tenemos que conservar el consuelo de amor, ¿no? El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, si nuestra experiencia común del consuelo del amor de Dios nos ayuda de alguna forma, entonces exprésenme ese mismo amor, ¿no? Exprésenlo, haciendo completo mi gozo. Pablo les pide que le expresen ese amor, ¿no? Haciendo completo mi gozo, teniendo el mismo amor hacia los demás, ¿sí? O sea, tenemos que expresar ese mismo amor que recibimos hacia los demás, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué manera, ¿no? Y vemos que el consuelo que Dios ofrece es también compasivo y afectivo, ¿no? Esta experiencia muestra a un Dios que siente compasión frente a la condición de esclavitud y enfermedad en el hombre, acercándose hacia él con expresiones de afecto, ¿no? ¿En dónde vemos, por ejemplo, la compasión de Cristo? Esto me impresionó, ¿no? En Juan 11:35, por favor, y no vayan para allá, eso es el versículo más corto de la Biblia. Son dos palabras, Jesús lloró, ¿no? Ahí vemos la compasión de Cristo. ¿En qué sentido? Cuando Jesús llega ante la tumba de Lázaro, él llora, pero ¿por qué? ¿Porque se murió su amigo? ¿O porque lo quería mucho? ¿O porque no pudo hacer nada por él? No, en realidad Jesús está llorando porque él está viendo las consecuencias del pecado en el hombre, ¿no? O sea, Lázaro muere y el hombre, habiendo sido creado para una eternidad, pero el pecado lo llevó a esa condición, ¿no? Como dicen en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús llora por esa condición, él tiene compasión, ¿no? Pero también Cristo nos consuela, ¿no? Si pueden ver en Juan 16:33, por favor. Juan 16:33.
dice el pasaje, dice, en el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos está consolando, ¿no? Es este consuelo el que nos mueve hacia un servicio genuino. Aquel que ha experimentado, aunque sea una sola vez, la misericordia de Dios en su vida, en adelante no desea más que una cosa, servir a los otros. Esto es algo bello, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Dice, por medio de la comunión en el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se habla en el texto de la comunión en el Espíritu Santo, lo que veíamos en versículos 1 y 2, dice, se refiere a la comunión en el Espíritu que los creyentes tienen con Dios en primer lugar, ¿no? Primero, nuestra primera comunión es con el Espíritu Santo, o sea, en primer lugar, ¿no? Pero que como consecuencia de ello, en segundo lugar, también la tienen con los demás, ¿sí? Porque viven y respiran por el mismo Espíritu. Esta comunión con Dios y con los hombres solamente es posible, y esto no hay duda, gracias a Jesucristo, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Hay que señalar que sin Él hay discordia entre los hombres y entre estos y Dios. O sea, si no está Él entre nosotros, pues va a haber discordia, ¿no? Entre nosotros entre nosotros, perdón, y con Dios también, ¿no? Entonces Él es el que hace posible, ¿no? Esta comunión. En primera de Juan 1:3 dice exactamente, ¿no? O sea, primero de Juan, en la primera carta de Juan, en el versículo 1 al 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Los apóstoles diciéndoles, mira, nosotros lo vimos, ¿no? Nosotros lo vimos, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ¿no? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Esto por medio de quién se logra? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora vamos a ver que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Sin Él, o sea, no podríamos conocer a Dios, ni invocarle, ni llegarnos a Él. Tampoco podríamos reconocer a los hombres como hermanos, ni acercarnos a ellos, ¿no? ¡Wow! Permítanme, me está sonando esto. Allá. Para esto hay una contienda que está prohibida, ¿no? Entre nosotros hay una contienda que está prohibida, ¿no? Si hay una comunión, hay algo que hay una contienda que no puede haber, ¿no? Por favor, si leen en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Si están ahí, dice la palabra de Dios, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿no? O sea, no debe haber contienda, ¿no? Porque pues eso es, o sea, no hay provecho en eso, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que provoca? Pues hay perdición para los que escuchan, ¿no? Para los oyentes, ¿no? Entonces el camino está bloqueado por el propio yo, ¿no? De repente sí, hay un camino, pero de repente anteponemos el yo, ¿no? Pero Cristo, sin embargo, ha franqueado el camino obstruido, o sea, Él abrió esa puerta, ¿no? De forma que en adelante los suyos pueden vivir en paz, no solamente con Dios, sino también entre ellos. Esto es impresionante, ¿no? A mí me gustó mucho esta parte, ¿no? Ahora los cristianos pueden amarse y ayudarse mutuamente. Pueden llegar a ser un solo cuerpo, pero solo es posible por medio de Jesucristo. Solamente Él hace posible nuestra unión y crea el vínculo que nos mantiene unidos, ¿no? El Señor Jesucristo es el lazo de unión que nos une, ¿no? Y eso exactamente dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por favor, si van para allá. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Dice, él es para siempre el único mediador que nos acerca a Dios y a los hermanos. O
sea, un genuino servicio solo puede nacer de una comunidad que vive en el Espíritu, ¿no? Que haya unidad en el Espíritu. O sea, y ese servicio que se deba hacer genuino, ¿no? Si el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Vamos a ver la actitud y la prioridad en el servicio, ¿no? Vamos a Filipenses, continuamos Filipenses, versículos 3 y 4, por favor. Si están ahí en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Antes bien, y ahí recalcamos, antes bien con humildad, ¿sí? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Aquí hay algunas preguntas, ¿no? Vamos a formular algunas preguntas. ¿Qué nos impide dar prioridad al servicio en nuestras vidas? O sea, ¿qué nos lo impide? O más bien, ¿hacia dónde debe estar orientado nuestro servicio? Como segunda pregunta, ¿no? ¿O qué es lo más urgente? ¿Lo propio o lo común? ¿O cómo desarrollar un servicio genuino, ¿no? O sea, según la respuesta que demos a estas interrogantes, el concepto de servicio tendrá el vigor que necesitamos para desarrollarlo, ¿no? Según la respuesta que estemos dando a estas interrogantes, a estas preguntas, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas cosas que impiden eso, ¿no? El Señor Jesús nos muestra, ¿no? Dice, el egoísmo y la vanagloria frente a la humildad. Aquí hay un contraste, el egoísmo y la vanagloria frente a la humildad, ¿no? Nuestras acciones de servicio suelen ser manchadas por el egoísmo, sino lo que hablamos anteriormente, el yo, que sigue siendo el centro de la naturaleza caída, ¿no? De repente, yo me recuerdo mucho que alguien tenía un dicho que decía que primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Y dices, ¿en serio? De repente tal vez llegamos a un momento a aplicar eso, ¿no? Entonces dice, este sigue siendo el centro de la naturaleza caída, ¿no? Sí, por lo cual el interés y el beneficio propio a costa de los demás dictan nuestros valores y comportamientos. Uy. Y la vanagloria, que es buscar alabarse a sí mismo y jactarse en lo mismo, es en su interior del bien que hizo, ¿no? De repente sí queremos decir somos el centro de, ¿no? Como dicen que es la última Coca-Cola del estadio, ¿no? En este pasaje, en esta parte, dice que el servicio que busca el interés propio y la vanagloria se contrastan con la actitud humilde en el servicio, ¿no? Y esta actitud humilde en el servicio debe ser fundamental en los cristianos que guardan la unidad de la comunidad, ¿no? Porque las actitudes egoístas y jactanciosas son perjudiciales y destruyen la vida comunitaria, ¿no? Sí, si veo mi interés, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy rompiendo el esquema de la comunidad, ¿no? Estoy destruyendo la vida comunitaria, la unión que debemos de tener unos con otros, ¿no? Dios nos muestra su generosidad, ¿no? En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que por amor a vosotros se hizo pobre, y ahí la muestra de la mayor humildad, ¿no? Siendo rico, se humilló, ¿no? Fue humilde, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? En 2 Corintios 8:9 dice, capítulo 8, versículo 9. Entonces, ¿qué debemos de buscar? La prioridad del otro, ¿no? Quitando todo egoísmo, tenemos que buscar la prioridad del otro, ¿no? ¿Y quién es ese otro? Al cual debo considerar como superior a mí y velar por sus intereses. ¿Quién es ese otro? El otro no solamente es mi hermano en la fe, y esta parte me gusta, dice, sino todo ser humano. Wow, ¿no? O sea, se extiende para todos, dice, es decir, mi prójimo sin distinción de raza, religión o estatus social, ¿no? ¿De quién está hablando? De todo, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? A todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? Pues a todo, ¿no? Sin distinción de raza, religión o estatus social. ¿De quién está hablando? De todo, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? A todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de buscar nosotros? Pues a todo, ¿no? Sin distinción de raza, religión o estatus social.
Dios no hace acepción de persona, ¿no? Por eso nosotros debemos imitar esa actitud. Y veíamos al principio, ¿no? Que decíamos que es lo que debemos imitar, esa actitud que tuvo Cristo, ¿no? Ahora, un genuino servicio es la expresión de amor orientada hacia mi prójimo, porque soy llamado a servirlo como quisiera que me sirviera, ¿no? Esto lo voy a subrayar, ¿no? Esto lo voy a subrayar. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Dice, un genuino servicio es la expresión de amor orientada hacia mi prójimo, porque soy llamado a servirlo como quisiera que me sirvieran. ¿Sí? Esa frase es impresionante, ¿no? La humildad reorienta la prioridad de mi servicio porque hace que se estime al otro como más importante que uno mismo, independientemente de toda jerarquía social, ¿no? No nos importe quiénes son, ¿no? Así sea el presidente o sea la persona más socialmente una jerarquía más baja, no. O sea, tenemos que actuar con esa humildad, ¿no? En sí el humilde no busca su propia ventaja, sino que quiere servir a los otros, ¿no? Estamos viendo la actitud de servicio, ¿no? En el servicio cristiano, las necesidades de los demás son prioritarias sobre todo de los más necesitados, ¿sí? Hay una parte que dice que cuál es la religión que Dios dice, ver por las viudas, dice, y los pobres, ¿no? Y los huérfanos. ¿Ya apareció? ¿Sí? Y a ver, ¿quién está hablando ahí? A ver. Déjenme cerrar aquí porque alguien está hablando. Ah, ya. Permítame. ¿Ya? Se abrió su micrófono. Perdón. A ver. Continúo. Entonces dice, el humilde no busca su propia ventaja, ¿no? Sino servir a los otros, ¿no? Las necesidades de los demás son prioritarias, sobre todo las de los más necesitados, los excluidos, los que sufren en esta sociedad cada vez más deshumanizada. Y eso es verdad, ¿no? Cada vez hay ya el hombre está más deshumanizado, ¿no? O sea, no le importan los demás, sino que el egoísmo está en él, ¿no? Y de repente pasamos y vemos las actitudes en el mundo, ¿no? Entonces, en una actitud humilde nosotros tenemos que actuar diferente, ¿no? El que quiere aprender a servir debe aprender ante todo a tenerse en poco. Wow. Y eso es bien claro, por ejemplo, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, lo dice muy claramente, ¿no? Dice la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, ¿no? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Parece que se abrió su micrófono otra vez, permítanme. Ok. ¿Sí? Entonces, yo estoy pendiente, Miguel. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar dispuestos a considerar más importante y más urgente la voluntad del prójimo que la suya propia, ¿no? Y aquí una pregunta, ¿qué importa si se desbaratan los propios planes? De repente digo, es que mañana voy a ir a tal o X lugar y para mí eso es importante, pero de repente surge una necesidad. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cumplir mis planes o cumplir la voluntad de Dios, ¿no? ¿O acaso no es mejor servir al prójimo que imponer la propia voluntad? Creo que sí tenemos que priorizar eso, ¿no? O sea, me habla mucho este pasaje en ese sentido, ¿no? Debo considerar que el pecado de mi hermano es mayor, el más grande y el más condenable, ¿no? Porque para el pecado de los demás, el amor fraterno me hace encontrar excusas, pero para el mío no hay excusas, ¿no? De repente decimos, no, pues es que ese hermano peca mucho, pues no, y para mi pecado, pues no hay excusa, ¿no? O sea, no lo anteponemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría servir a mi hermano con humildad si su pecado me parece más grande que el mío? O sea, ¿cómo voy a estar juzgando, no? O sea, no puedo anteponer eso, ¿no? Tenemos que ver un modelo de un servicio humilde y sacrificado, ¿no? Y aquí el ejemplo, ¿no? Por favor, ahí en Filipenses 2, del 5 al 8, por favor. Continuamos en estos tres pasajes, en estos tres versículos, por favor. Dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no?
quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Yo anteriormente estaba meditando en esto, cómo explicar esto. Hay una parte que se llama la kenosis, ¿no? Porque dice en una parte que él se despojó, ¿no? ¿Sí? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se vació, ¿no? Se quitó absolutamente todo. Esa es una cuestión muy teológica, ¿no? Pero yo quise verlo en el sentido más práctico, ¿no? O sea, cómo debemos de actuar ante esto, ante lo que estamos viendo en este pasaje, ¿no? El mismo Señor Jesús nos dice, yo estoy entre vosotros como quien sirve, ¿no? Dice, él vino a qué? Se humilló dice, para tomar forma de siervo, ¿no? Para servir, ¿no? Y en realidad esta es la enseñanza en palabras y acciones que dejó Jesús a sus discípulos y debe ser también para nosotros el ejemplo para vivir una vida de servicio mutuo hacia la sociedad sin Dios, ¿no? La sociedad está sin Dios. ¿Qué tenemos que nosotros que buscar? Pues que ellos conozcan a Dios, ¿no? O sea, tenemos que servirlos para que ellos se acerquen a Dios, ¿no? Permítame un momento. Y aquí vemos la actitud de Cristo, quien siendo Dios, fue lo contrario al egoísmo, ¿no? Al despojarse a sí mismo, es lo que hablábamos, ¿no? De que él se le llama la kenosis, ¿no? Él se vació completamente, se despojó de su investidura, ¿no? Dice, y se convirtió en siervo, ¿no? Y siendo hombre, fue también lo contrario de la vanagloria al humillarse hasta la muerte en la cruz, ¿no? Voy a cerrar la ventana porque hay un ruido allá afuera, permítame. La actitud de Jesús en despojarse y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz ha revelado el carácter del mismo Dios. Esto es, este es el ejemplo de la semejanza a Dios, ¿no? O sea que el Cristo preexistente, y aquí de qué hablamos, de qué entendemos cuando dice Cristo preexistente, ¿no? En el Evangelio de Juan dice, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, ¿no? El verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice, y el verbo, entonces nos está hablando de qué, de que Cristo ya, o Jesús ya era, ¿no? El Cristo preexistente, dice. Y en realidad no era un ser egoísta, codicioso, sino uno cuyo amor por los demás encontró su expresión consumada en el despojarse a sí mismo, al tomar el papel de siervo, ¿no? Al humillarse hasta la muerte en la cruz por aquellos a los que tanto amaba, ¿no? ¿Tú sientes que Dios te ama? Pues él se despojó, ¿no? Hasta la muerte, dice, fue obediente, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte, ¿no? Por aquellos a los que tanto ama, ¿no? Aquí muestra el amor ágape, ¿no? Un amor inmenso, ¿no? En Cristo Jesús, Dios nos ha mostrado su verdadera naturaleza. Esto significa que Cristo es igual a Dios. Se entregó por los demás y lo hizo desempeñando el papel de siervo, ¿no? ¿Sí? O sea, de esta forma no solo revela el carácter de Dios, sino, o sea, desde esta perspectiva del presente, de lo que estamos hablando, del contexto, también revela la implicación de que nosotros hayamos sido creados a imagen de Dios y hemos de mostrar su carácter y tener su actitud. Wow, ¿no? Esto nos exhorta de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, vemos que Pablo sigue el ejemplo de Cristo, ¿no? O sea, él está siguiendo ese ejemplo, ¿no? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde. La misma actitud, ¿no? Que tuvo Cristo, dice, entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros, ¿no? Por ejemplo, también en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo nos sigue hablando en ese sentido, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
si alguno tuviera queja contra vosotros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esa misma actitud, ¿no? Haya pues en ustedes ese mismo sentir que tuvo Cristo, ¿no? Y claro, dice, en Jesús está el modelo a seguir en cuanto a la forma de cómo debemos de servir, ¿no? De servir entre los hombres, ¿no? Pues Jesús no hizo ninguna preferencia ni selectividad, ¿no? O sea, él no seleccionó en su misión, sino que desarrolló un servicio genuino en humildad y sacrificado, ¿no? Dando prioridad a los más excluidos de una sociedad judía y sin abandonar al resto, ¿no? Entonces es una actitud de humildad, ¿no? Y es una actitud que debemos imitar, porque en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, ¿no? Encontré en el texto de un libro que se llama Vida en Comunidad, algo que me llamó la atención, ¿no? Estaba leyendo y me llamó la atención, ¿no? En uno de sus capítulos habla sobre el servicio y plantea 4 tareas en el servicio cristiano, ¿no? Les quiero mostrar esta parte, me agradó mucho y creo que cabe muy bien en esta parte que estamos analizando, ¿no? Sí, son 4 tareas en el servicio cristiano. Dice, la tarea de escuchar, la tarea de ayudar, la tarea de soportar y la tarea de predicar. ¿Qué es lo que debemos hacer, no? En un sentido práctico. Por ejemplo, en el número 1, ¿no? La tarea de escuchar. La tarea de escuchar es lo primero que uno debe mostrar como servicio. Al igual que Dios, porque el amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente que nos da su palabra, sino que también nos escucha, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Dice, escuchar a nuestros hermanos es, por tanto, hacer con ellos lo que Dios ha hecho con nosotros. El servicio de escuchar tiene como prioridad al otro y refleja nuestra relación con Dios. Porque aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios. Porque también ante Dios no hará otra cosa más que hablar, ¿no? ¿Sí? O sea, me priorizo yo, pero dejo a un lado a los demás y al final a Dios, ¿no? El que no sabe escuchar detenida y pacientemente a los otros, hablará siempre al margen de los problemas y al final ni se dará cuenta de ello, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues me encierro en mi mundo, ¿no? El importante soy yo, ¿no? Entonces, es la tarea de escuchar, pues es importante, ¿no? El que piensa que su tiempo es demasiado valioso para perderlo escuchando a los demás, jamás encontrará tiempo para Dios y el prójimo. Solo lo encontrará para sí mismo, para su palabrería y sus proyectos personales. ¡Wow! Esta parte es fuerte. En la segunda tarea que vi ahí, dice la tarea de ayudar, ¿no? La tarea de ayudar en la comunidad de creyentes no debe estar orientada a las grandes hazañas de filantropía, ¿no? De decir, uy, mira, ¿sí? Dice, para calmar la conciencia, ¿no? Sino que debe realizarse pensando en primer lugar en la ayuda material, ¿no? En las pequeñas cosas de las que está hecha la vida de cualquier comunidad, ¿no? Nadie debe creerse por encima de estas tareas, ¿no? Muchos están dando más valor a pasar horas, por ejemplo, ¿no? A pasar horas estudiando la Biblia y desarrollando teología en vez de vivir lo aprendido. Y aquí me habló, pero fuerte, ¿no? Dije, ¿en serio? Es mejor poner en práctica lo poco aprendido que vivir un simple intelectualismo, ¿no? De repente nos llenamos de conocimiento, pero dejamos a un lado, ¿qué? Aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida, ¿no? Y creo que aquí nos exhorta de una manera, o sea, yo no estamos diciendo que esté mal estudiar nuestra Biblia y leerlo, pero si priorizamos eso, ¿a qué? A poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Yo recuerdo una vez estaba sentado y saqué todos mis cuadernos que hacía anotaciones, ¿no? Anotaciones de las diferentes o muchas prédicas o conferencias en las cuales Dios me ha permitido asistir, y de repente me saltó una pregunta ahí en ese momento, ¿no? Yo veía y veía que no es poco, ¿no? Que son varias
anotaciones, varios cuadernos, y en realidad son varios años o muchos años en los cuales... Y la pregunta que me saltaba era, en sí, en realidad, de todo esto, de todo lo que tengo ahí, ¿cuánto he puesto en práctica, ¿no? Y creo que Dios nos está hablando en ese sentido, en esta parte, ¿no? En la escuela del servicio humilde debemos dejar que Dios sea quien administre nuestro tiempo, que lo llene y nos interrumpa por medio de la necesidad de los otros. Wow. Esto es fuerte, ¿no? Me gustó mucho. Como tercer tarea, la tarea de soportar. Y dice, a ver, ¿cómo una tarea de soportar, no? Bueno, la tarea de soportar está basada en la ley de Cristo, basado en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2, dice, si por favor ven en Gálatas capítulo 6, versículo 2, se los leo, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? O sea, la ley de Cristo es, por tanto, una ley de sobrellevar, ¿no? Sobrellevar es soportar. O sea, el mismo Dios en Cristo mostró su servicio al soportar en la cruz la carga del pecado humano. ¡Wow! Él soportó el castigo que nos trae la paz. O sea, por esta razón la vida entera del cristiano es también vida bajo la cruz, ¿no? Así se realizará la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión bajo la cruz, ¿no? En la que nosotros aceptamos y llevamos la carga unos de otros. O sea, de lo contrario, no somos una comunidad cristiana y renegamos de la ley de Cristo, ¿no? Y esto nos lleva a Gálatas, al libro de Gálatas, y creo que es un pasaje muy, muy conocido y que les invito a que memoricen. En Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Está hablando Pablo, ¿no? Y creo que aplica para nosotros y debe de aplicar para nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Aquí la pregunta, ¿qué es lo que debo soportar de mi hermano? ¿Cuál es esa carga? Lo que debemos soportar en servicio genuino es la libertad del pecado de nuestro prójimo. La libertad y el pecado de nuestro prójimo. La libertad de mi prójimo es todo lo que constituye su naturaleza, sus cualidades, sus talentos, incluidas también las debilidades y rarezas que tanto ponen a prueba nuestra paciencia, ¿no? Tenemos que soportar eso, sí, ¿no? También las fricciones, contrastes y choques que pueden surgir entre él y nosotros. ¡Wow! Sobrellevar la carga del prójimo significa, por tanto, soportar la realidad del otro como criatura, aceptarla y alegrarnos de hacerlo. En eso radica nuestro servicio, ¿no? El pecado de nuestro prójimo es aún más difícil de soportar que su libertad. Como segundo punto dice, porque destruye la comunión que tenemos con Dios y con los demás. Por esta razón, el ministerio del perdón de los pecados es un servicio diario. Repito esta frase, dice, el ministerio del perdón de los pecados es un servicio diario. Se ejerce silenciosamente en los ruegos que cada uno hace por los otros, ¿no? El cristiano que no se canse de prestar este servicio puede estar seguro de que sus hermanos ruegan también por él, ¿no? Y yo tengo esa seguridad de que mis hermanos ruegan por mí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues rogar por otros, ¿no? Aquel que soporta a los otros también le soporta a él, y esto es lo que le da fuerza para poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Como cuarto punto, vemos la tarea de predicar. La tarea de predicar es el servicio mutuo, esto me gusta, servicio mutuo de la palabra de Dios que desarrollamos en la comunidad. Esta parte me gustó, es el servicio mutuo de la palabra de Dios que desarrollamos en la comunidad. Una comunidad cristiana exige a sus miembros que se den testimonio personal respecto a la palabra y a la voluntad de Dios. O sea, es totalmente impensable que los hermanos se abstengan, ¿no?, de hablar entre ellos precisamente de aquello que les es más vital, ¿no? ¿De qué? Pues de la palabra
y la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí sería anticristiano negar deliberadamente a un hermano este servicio fundamental, ¿no? De que nos acerquemos a un hermano y que no le sirvamos predicándole, hablándole de la palabra, ¿no? De la voluntad de Dios, ¿no? Y si la palabra no quiere aflorar en nuestros labios, deberíamos preguntarnos si, a fin de cuentas y a pesar de todo, no consideramos a nuestro hermano únicamente en su dignidad humana, que no queremos obligarlo a hacer algo que no desea, ¿no? Dice, olvidándonos así de lo más importante, que nuestro hermano, por respetable, encumbrado o ilustre que sea, es un hombre como nosotros, un pecador necesitado de la palabra de Dios y que en sus tribulaciones semejantes a las nuestras tiene necesidad de ayuda, de consuelo y de perdón. Ahora, ¿qué nos debe motivar al servicio ¿qué nos debe de motivar al servicio? Lo que nos motiva al servicio es la gloria de Dios Padre, ¿no? Vamos por favor ahí en Filipenses del 9 al 11. Filipenses del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Jesús siempre hacía la voluntad de su Padre y en todas sus acciones buscaba que el nombre de su Padre fuese glorificado, ¿no? De esta misma manera nosotros, sus seguidores, debemos entender que nuestras expresiones de servicio hacia los demás no deben ser movidas en vanagloria, sino en buscar que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por las personas a quienes o a quien servimos, ¿no? Y esto aquí nos lleva a una adoración universal, ¿no? En el libro Romanos, capítulo 14, versículo 11, Romanos, capítulo 14, versículo 11, si van para allá, por favor. Romanos 14, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, dice, porque escrito está. Esto es fuerte, dice, porque escrito está. O sea, es la palabra de Dios, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el libro de Apocalipsis 3, versículo 9, Apocalipsis 3, versículo 9 dice así. Si están ahí, por favor. Apocalipsis 3, versículo 9 dice la palabra de Dios, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Wow. En Mateo 5, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Mateo 5, versículo 16, dice así. Dice la palabra de Dios, ¿no? Mateo 5, 16, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, expresiones de servicio humilde, ¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a leer esta parte. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, o sea, expresiones de servicio humilde, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando uno es motivado por la honra del Padre, no lo hace con actitud de tristeza, sino con gozo, porque entiende que la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente, ¿no? Ahora, dicen en el pasaje, en los versículos que leímos, que le fue dado nombre sobre todo nombre, ¿no? El nombre maravilloso, ¿no? En Efesios 1, 21
No vayan para allá, se los leo. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice: sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Le fue dado nombre maravilloso, ¿no? Asimismo, en Hebreos capítulo 1, versículo 4 dice, Hebreos capítulo 1, versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Y nombre sobre todo nombre, ¿no? Esto transforma completamente nuestra manera de ver la vida en actitud de servicio, ¿no? Y al final de cuentas, todo esto a qué nos lleva, ¿no? Y a qué debe de llevar para que a los demás reconozcan y vean que ese nombre, sobre todo nombre, es el que Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, ¿no? Entonces nosotros debemos de llegar a esa actitud y llevar a los otros a esa actitud, ¿no? En el servicio. Lo que dice en Romanos 10:9-10, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Tenemos que llevar aquí a todos esa actitud, ¿no? Para reconocer a aquel que es quien, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? En el libro de Juan, primero de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿no? Entonces, ¿a qué tenemos que llevar a los demás? A confesar ese nombre, ¿no? A confesar a Cristo, a confesar el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice: el que confiesa al Hijo tiene al Padre, ¿no? En conclusión, y con esto termino, al final, todo nuestro servicio nos lleva a la honra, todo nuestro servicio nos lleva a darle la honra a aquel que se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, por su obediencia fue exaltado. Y ahora, aquí el énfasis, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Repito esto, dice: al final todo nuestro servicio nos lleva a darle la honra a aquel que se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo, por su obediencia fue exaltado y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Nuestro servicio, ¿a quién le va a dar la gloria? Al Padre, ¿no? Por medio del Hijo. Entonces, esa actitud de servicio que debemos de tomar es que, en humildad, ¿no? Él nos lo enseñó. Dice: haya pues en ustedes ese sentir, ¿no? Que tuvo Cristo, ¿no? Dice que en siendo forma de no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Y tomando forma de siervo se humilló y fue obediente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tomar esa actitud y eso nos va a llevar a ¿qué? A darle la honra, ¿no? A darle la honra, la gloria a aquel que es sobre todo un nombre, ¿no? Y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a orar, ¿no? Señor bendito Padre, gracias, Señor, gracias porque en este tiempo tú nos has permitido entender que, pues que el servicio que tú veniste a servir, Señor, humillándote, y nos enseñas que también nosotros tenemos que tomar esa actitud, Señor, una actitud humilde, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, Señor, solo a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda esa gloria, Padre. Te pedimos en este tiempo, Señor, que pongas en nuestro corazón entender esto, Señor, para que no miremos a los demás por debajo, Señor, sino por encima, Señor. Que nos des esa actitud de servicio, Señor, para poder llevarlos hacia ti, Señor, y para que reconozcan a aquel que es el Rey de Reyes, Señor. Te alabamos, Padre, te damos la honra a ti, Señor, porque en este tiempo tú nos has hablado, nos has exhortado, Señor, y tal vez nuestras actitudes no han sido las correctas, Señor. Tal vez hemos habido egoísmo en nuestro corazón, hemos antepuesto nuestros intereses, Señor, y no el interés de nuestro prójimo, Padre. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que esa unidad, esa comunión que tenemos entre hermanos, Señor, nos lleve a alabarte, Señor, a bendecirte a ti, solo a ti, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tocando sus corazones, su entendimiento,
y que les bendigas grandemente, Señor, en este tiempo, Padre. Te alabo, te bendigo, Señor, te doy la honra, la gloria y la alabanza solo a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Te alabamos, te bendecimos a ti, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único y seguro Salvador. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Hermana Isabel, por favor. Gracias, hermano. Y le damos